lo bendiga en este día, hermanos. Hoy estamos celebrando la resurrección de Cristo Jesús. Hoy alrededor del mundo, personas se reúnen en sus hogares con sus familias para celebrar que Cristo ha resucitado. En el Antiguo Testamento tenemos la Pascua instituida por Dios, donde simbolizaba la muerte de Cristo Jesús a través del sacrificio de un cordero sin mancha, un cordero perfecto, que tenía que ser muerto, tenía que tomar su sangre, ponerla en los dinteles de las puertas y de las ventanas. Vemos que la primera práctica se llevó a cabo en Egipto y después de eso los judíos, el pueblo de Israel, lo siguió celebrando año tras año. Y vemos que hoy continúan celebrándolo. Pero nosotros, sabiendo que el sacrificio perfecto ya ha sido entregado por nosotros, el Cordero perfecto es Cristo Jesús. Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice lo siguiente: al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista miraba a Jesús y decía: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y el versículo 36 en el mismo capítulo dice lo siguiente: al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: miren, ahí está el Cordero de Dios. Para nosotros, hermanos, hoy es un día de celebración. Hoy celebramos lo que Cristo hizo en la cruz. Y Hebreos capítulo 10, versículo 10 nos dice lo siguiente acerca de este acontecimiento: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Un sacrificio perfecto, el del Hijo de Dios, por el pecado de toda la humanidad de todos los tiempos. Así que antes de entrar a nuestro mensaje de hoy, hermanos, vamos a tomar un tiempo para orar y agradecerle a Cristo Jesús por el sacrificio que hizo en la cruz, por el amor del Padre y por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre, al reunirnos en este día, te agradecemos por lo que tú has hecho al enviar a tu Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Ni uno de nosotros somos dignos. No hay ser humano, Señor, por el cual tú puedas enviar a tu propio Hijo a morir en la cruz, porque todos hemos fallado. Porque todos, Señor, hemos cometido transgresiones y desobediencia a tu palabra. Lo que has hecho ha sido un acto de amor y de justicia. Y te agradecemos por lo que Cristo ha hecho en la cruz. Te agradecemos por su muerte. Y sobre todo te agradecemos por su resurrección y vida. Porque hoy nosotros tenemos una esperanza por lo que Cristo hizo en la cruz. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Hermanos, hoy me gustaría que me acompañaran en Juan capítulo 14. Vamos a estar leyendo algunos versículos acerca de una conversación que tiene Jesús con sus discípulos. Para darle un poco de contexto de lo que vamos a leer, en el capítulo 13 Jesús tuvo la última cena con sus discípulos. Ya habló con ellos, ya Judas es enviado para hacer la obra del maligno, lo que iba a hacer de traicionar a Jesús. Y se queda Jesús únicamente con sus discípulos, únicamente con aquellos que él sabía que lo iban a seguir. Y en el capítulo 14, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso no les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Jesús está hablando con sus discípulos y les dice que Él va a morir, les explica qué es lo que tiene que pasar y les dice: no dejen que su corazón se llene de angustia. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, nos dice la versión Reina Valera. Que Jesús nos habla de que hay más que suficiente lugar en la casa de su Padre. Y Jesús dice: si no fuera así, ¿acaso no se los diría? Hermanos, lo que Cristo hizo es algo que nosotros agradeceremos día con día.
Es algo que nosotros no merecemos, algo que el ser humano no podría adquirir, ni comprar, ni conseguir. La única razón por la que tenemos hoy salvación y comunión con Dios es por el amor del Padre y la obra sacrificial de Jesucristo. Jesús les dice a sus discípulos que no se angustien. ¿Y qué versículo, hermanos, tan relevante a lo que estamos viviendo hoy en día? No dejen que el corazón se les llene de angustia. Hay algunos que la primera semana de esta cuarentena estaban todavía confiados, firmes en su fe. La segunda semana veíamos que las cosas se ponían aún más serias. La tercera semana ya como que estamos empezando a preocuparnos cómo vamos a pagar los diferentes pagos que se avecinan a la quincena, a fin de mes, la renta, la luz, el agua, todo lo que tenemos, las cuentas por pagar. Empezamos a ver cómo gente realmente se está enfermando y las cifras que nos dan día tras día. Pero qué importante lo que Jesús dice. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Jesús les decía esto a sus discípulos por otro motivo. No por una pandemia que estaba azotando al mundo, no era por una enfermedad que estaban sufriendo, sino por lo que Jesús les había contado a sus discípulos, que era necesario que Él muriera. Y sus discípulos habían estado con Él por 3 años y escuchaban que su maestro les decía que se iba a ir. Ellos estaban llenos de angustia y les dice Jesús: espérense. Quiero que sepan que en la casa de mi Padre hay muchos lugares para ustedes y de hecho voy a prepararles un lugar. Vamos a leer lo que dice el versículo 3. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Para que siempre estemos con Él. He escuchado, hermanos, muchas veces que Jesús vino al mundo porque Él quería que nosotros estuviéramos con Él. Hermanos, déjenme explicarles realmente la razón por la que Jesús vino al mundo. Y de hecho, la manera más grande en la que sabemos, por la que sabemos que Jesús vino al mundo fue la manera en la que murió. Murió en una cruz. Y John Bloom nos explica un poco acerca de lo que significa esto. Dice lo siguiente: Jesús fue ejecutado en una cruz. Fue considerado como uno de los peores delincuentes. Su muerte fue real y fue realmente terrible. Fue objeto de ira, pero no solo de la ira romana y judía. De hecho, no principalmente de ira romana y judía, como dice Juan 19:11. Jesús fue principalmente el objeto de la ira de su Padre, la ira más justa y terrible que existe. Hermanos, la cruz fue diseñada para torturar a los peores delincuentes y criminales. Y ahí es donde el Padre, desde el principio de los tiempos, había planeado que su Hijo moriría como el peor criminal, como el peor delincuente de todos los tiempos. Jesús murió en la cruz del Calvario para satisfacer la ira del Padre sobre el pecado, la desobediencia y la rebelión de cada uno de nosotros. Jesús murió de una manera tan horrible, con clavos en sus manos y en sus pies, azotado, escupido, avergonzado por nuestro pecado. Jesucristo muere en la cruz del Calvario de una manera tan cruel. Se le pone una lanza en su costado solamente para asegurarse que ha muerto. Porque esa es la manera en la que el Padre ve el pecado y la gravedad con la cual el Padre ve el pecado. Y así como vemos en pasajes como Juan 3:16, que vemos el amor de Dios desbordando por una creación caída, también vemos la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es de que Él no puede tomar por inocente al malvado. Él no puede tomar por inocente al impío. La justicia de Dios quiere decir que alguien tiene que pagar ese precio. Y ese alguien fue Cristo Jesús, hermanos. Cristo murió por nosotros. Nosotros, aunque hubiésemos muerto en esa cruz, no podíamos pagar por nuestro propio pecado porque no somos el sacrificio perfecto. Porque no éramos como ese cordero sin mancha.
Todos nos hemos descarriado y hemos hecho obras malas. Ni uno de nosotros, hermanos, podía comprar, adquirir o ganarse el cielo o la vida eterna o la comunión con Dios. Viendo nuestro estado tan perdido en el que nos encontrábamos, el Padre envió a su Hijo. El plan de redención desde el principio de los tiempos, desde el Antiguo Testamento, cumplido en Jesús, el Mesías, el enviado. Y vemos en el versículo 3 cuando dice, cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. No solamente Cristo viene y paga el precio en la cruz del Calvario, siendo torturado por nuestros pecados, sino que nos dice que quiere que estemos donde Él está. Eso es una razón de gozo, hermanos, de regocijo para todo el creyente, que Dios en su amor y su justicia aún quiera tener comunión con nosotros por la eternidad. Vamos a leer lo que dice el versículo 4 y 5. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Yo creo que muchos como Tomás hemos de decir lo mismo o hemos dicho lo mismo. ¿Cómo vamos a conocer el camino, Jesús? ¿Cómo vamos a nosotros, como una humanidad caída, saber cómo llegar a Dios? ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Cómo podemos nosotros tener una relación con el Padre? Hermanos, se me hace muy interesante la pregunta que hace aquí Tomás. Porque si de algo reconocemos a Tomás es en el capítulo 20 de Juan, cuando se aparece Jesús resucitado por primera vez con sus discípulos y hay uno que no estaba, que era Tomás. Y cuando los demás le cuentan lo que pasó, él dice, yo no creeré hasta que ponga mi mano en sus heridas. Y todos reconocemos a Tomás por esa frase que él no va a creer hasta que lo vea. Pero en el Evangelio de Juan encontramos tres partes en donde vemos que Tomás era un hombre que tenía cierta duda. Cuando Jesús resucita a Lázaro en el capítulo 11, en el versículo 16, Jesús les dice que van a regresar nuevamente a Judea y le preguntan a los discípulos en el versículo 8, Jesús, si te acaban de querer apedrear, ¿acaso regresaremos? Jesús le contesta que es necesario que vayan a resucitar a Lázaro. Y en el versículo 16 Tomás dice, seguramente moriremos con él. Aquí vemos que dice, no sabemos a dónde vas, dinos cómo vamos a saber. Y más adelante vemos que dice, si yo no veo, no creo. Era un hombre con cierta duda y muchas veces nosotros también vivimos con esa duda que tiene Tomás. ¿Cómo sabremos cómo tener esa relación con el Padre? Bueno, Jesús nos responde en el versículo 6 de la siguiente manera. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Jesucristo nos deja claramente cómo es que el hombre puede tener una relación, una comunión con el Padre, y es únicamente a través de Jesucristo. Y aquí es donde entramos a algo tan importante en la Biblia, la exclusividad de la salvación únicamente a través de Jesucristo. Solamente en Cristo Jesús hay salvación, es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La pregunta que tiene Tomás es una pregunta real que muchos nos hemos preguntado, ¿cómo podemos nosotros conocer a Dios? Jesús nos dice que es a través de Él, únicamente a través de Él. Nadie se puede acercar a Dios si no es a través del Cristo de las Escrituras, si no es a través de Jesús del cual nos habla la Biblia. Y hemos escuchado muchas religiones, hemos escuchado muchas personas, predicadores, hemos escuchado de diferentes enseñanzas, hermanos. Pero la única manera en la que el ser humano caído, roto y destrozado en su pecado, en su malicia, puede llegar a un Dios santo es a través del sacrificio, de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él es el único camino.
La exclusividad de la salvación es únicamente a través de Jesús. Por eso hoy estamos celebrando que un día Jesús resucitó y esa brecha que había entre un Dios santo y una humanidad caída fue resuelta en Cristo. Y quiero que nos vayamos un poco más adelante en los versículos 19 y 20. En los versículos que nos estamos brincando, sigue la conversación entre Jesús y sus discípulos. Jesús habla del que el que ha visto a Jesús ha visto al Padre y que Jesús y el Padre son uno. Nos habla también acerca del Espíritu Santo, que Jesús se iría, pero que no los dejaría huérfanos, sino que mandaría al Espíritu Santo. Y llegamos al versículo 19 y 20 y nos dice lo siguiente: dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en el Padre, y ustedes están en mí y yo en ustedes. Versículo 19 y 20 habla acerca de esa comunión. El versículo 19 de hecho hace hincapié en la vida de Cristo, en su resurrección y vida hoy en este momento. Versículo 19 termina diciendo: dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Hermanos, aquí Jesús está hablando de la real promesa que tenemos y cumplida en Él, del nuevo nacimiento y la resurrección eterna para estar con Él por la eternidad. Está hablando acerca de cómo Él es el que vence a la muerte, cómo es Él el que vence el pecado, cómo es Él el que da vida. Hay muchas maneras en las que el mundo nos puede enseñar o decir o querer mostrar cómo cambiar su vida, cómo tener un estilo de vida alternativo, cómo mejorar en 5 simples pasos. Pero la vida verdadera se encuentra solamente en Jesús. Él nos dice en Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nuevamente en el versículo 16, en la misma conversación con sus discípulos, nos dice que dado que Él vive, nosotros también viviremos. Y eso nos da esperanza, hermanos. Eso nos hace saber de que lo que Dios ha prometido, Él ha cumplido. Si Él nos dijo que Él irá a preparar lugar para nosotros, Él lo está haciendo. Si Él nos dice que hoy nosotros podemos tener vida, porque Él tiene vida, es una realidad. Y quiero que vayamos a la última parte de este pasaje, en los versículos 27 al 29. Porque si recordamos al inicio, el versículo 1 de este capítulo nos habla de que no llenemos nuestro corazón de angustia. Y Jesús reconforta a sus discípulos y trae ahora mismo también ese mismo consuelo a nuestras vidas de la siguiente manera, versículo 27. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Recuerden lo que les dije: me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para cuando sucedan, ustedes crean. Este pasaje, hermanos, puede resumir todo de lo que hemos estado hablando en estos minutos. Había discípulos que estaban angustiados porque Jesús les hablaba de que Él iba a partir, que ya no iba a estar físicamente con ellos. Y se llenaron de angustia y les dice: no se llenen de angustia, no estén angustiados, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Paz, la paz de Dios, hermanos, es como ninguna otra experiencia o satisfacción que usted puede encontrar en este mundo. Usted puede comerse su comida favorita, un alimento, usted puede ver un programa, ir a un lugar,
Puede oler muchas cosas hermosas, pero no hay nada como la paz de Jesús que se encuentra únicamente en su presencia, únicamente al conocerle en su palabra, únicamente al adorarle, únicamente en pensar en sus promesas y saber que es Dios el que nos sostiene. No hay paz que el mundo da como la que Cristo da. La paz del mundo es pasajera. Pueden ser unos momentos, unos instantes, y vuelve a llegar el problema, vuelven a llegar las emociones, los sentimientos. Pero la paz de Cristo, hermanos, es diferente a todo lo que en este mundo puede experimentar. Y el capítulo abre hablando acerca de que no llenemos nuestro corazón de angustia, pero Jesús nos dice, yo se los voy a llenar, pero con paz, con este regalo. Y la paz que doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Hoy, hermanos, es importante ese mismo mensaje de Jesús. No por lo que está pasando afuera, sino porque sabemos de que Él está con nosotros. Que no importa lo que pase y lo que venga después de esta crisis y los problemas y lo que siguen después, bueno, Dios seguirá estando con nosotros. Dios sigue estando vivo, Él ha resucitado. Él sigue estando con su pueblo y a través de Él tenemos nosotros comunión con el Padre. Nos dice tres cosas este pasaje. Primero, que Él nos da paz. Lo segundo, versículo 28, recuerden lo que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Jesucristo les dijo a sus discípulos estas palabras, y Él se los cumplió. ¿Cómo? Venciendo a la muerte, dejando la tumba vacía. Se presentó físicamente delante de ellos, en diferentes ocasiones comió con ellos, habló con ellos, lo tocaron, lo palparon, sabían que Él había resucitado físicamente. Lo vieron ascender al cielo. Él les cumplió esas palabras. Y así como ascendió al cielo en Hechos capítulo 1, la Biblia nos dice que Él regresará. Hermano, recordemos que Él da paz. Recordemos que Él regresará. Y la tercera cosa, continúa diciendo el versículo 28, si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Versículo 29, les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan ustedes crean. Jesús les profetizó a sus discípulos, les explicó a detalle qué es lo que iba a acontecer en esos días que seguían, cómo iba a ser arrestado, cómo iba a ser matado en la cruz. Jesús les explicó cómo el tercer día Él iba a resucitar. Él les explicó cómo Él no los iba a dejar solos, que enviaría al Espíritu Santo. Y todo se los dice de antemano, para cuando sucedan, ellos crean. Tenemos, hermanos, la evidencia real de que Cristo resucitó de entre los muertos. Lo encontramos en las Escrituras. Jesús les dijo todo lo que iba a pasar antes de que sucediera. ¿Para qué? Para cuando ellos vieran que todo lo que Jesús dijo se había cumplido, ellos creyeran. Hermanos, creamos en la palabra de Jesús. Creamos en lo que viene escrito en la palabra de Dios. No deje que sea más importante lo que escucha en las noticias, que no sea más importante lo que ve en sus grupos de WhatsApp, lo que ve en Facebook, lo que ve en otras redes sociales. Que no sea más importante lo que le cuenta la comadre, que no sea más importante lo que usted escucha de una persona o de otro ser humano. Nosotros debemos creer lo que su palabra nos dice, porque eso es lo único que puede edificar nuestra fe. Creamos en Él. Todo lo que Él dijo que iba a hacer, lo hizo, lo cumplió.
Y todo esto está escrito para hacer que nuestra fe crezca, hermanos. Si hoy usted amaneció desesperado por estar encerrado, o angustiado o atemorizado por lo que escucha y lo que ve, hay una gran razón por la que usted debería hoy tener gozo. Y Él es el único que cambia esa tristeza en alegría, ese llanto en regocijo. Así que hoy, hermanos, le quiero compartir con usted este pasaje y le invito a que en su hogar también continúe leyendo el resto del Evangelio de Juan y cómo Cristo cumplió todo lo que Él dijo y por qué hoy estamos celebrando que Jesucristo ha resucitado, ha pagado por el precio de nuestro pecado y hoy nosotros tenemos vida porque Él ha resucitado. Vamos a orar. Señor Jesucristo, hoy queremos agradecerte profundamente de nuestro corazón, porque no hay nada que nosotros pudimos hacer para ganarnos la salvación. No hay manera en la que podemos pagar ese regalo que tú nos has dado, Señor. Nadie merece en sus propias fuerzas la vida eterna. Nadie merece en sus propias fuerzas estar contigo por la eternidad. Lo que tú has hecho en nosotros, lo que tú has hecho por la raza humana, Señor, sigue siendo un regalo únicamente por el amor que ha tenido el Padre hacia cada uno de nosotros. Hoy celebramos que tú has sido ese Cordero perfecto, el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Hoy reconocemos que ha sido solamente por lo que tú has hecho que hoy nosotros tenemos vida. Que si hemos experimentado un cambio en nuestra vida, que si no somos los mismos de antes, que si hemos mejorado, Señor Jesús, de alguna manera ha sido porque tú has resucitado, porque tú nos das dominio propio, porque tú nos has regenerado, porque tú nos has hecho nuevas criaturas. Todo ha sido por lo que tú has hecho en nuestras vidas y por eso hoy te adoramos, Señor. Te agradecemos por lo que tú has hecho hoy y todos los días, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén.